uno que tenía pendiente, luego Richard. Incluso algunos otros de me lo han pedido, me lo han recomendado. Es un tema que cada rato yo he mencionado en algunas entrevistas, en algunos programas, e incluso con algunos peloteros que fueron participantes de ese evento del cual quiero hacer el programa de hoy. El tope Cuba contra los profesionales de Venezuela en 1970. En mi opinión, después de 1961, cuando increíblemente eliminaron el gran béisbol profesional que hubo en Cuba y comenzaron las series nacionales el 14 de enero de 1962. Nunca antes, nunca antes de 1962, o sea, del 62 al 77, nunca antes, estos equipos Cuba de series nacionales habían enfrentado a peloteros activos de grandes ligas. No hubo un reto mayor, no hubo una calidad superior a esa enfrentada por esos peloteros de series nacionales, por esos peloteros de... Fue el primer verdadero encuentro contra grandes ligas. Anteriormente se sabe, bueno, Cuba es el país que más había aportado beisbolistas a grandes ligas y hubo mucho vínculo con ese béisbol, no solamente en este país, de las ligas menores hasta las grandes ligas, sino en Cuba. Cuba. Cuba iban a hacer sprint training, iban a jugar y a topar con los equipos y peloteros cubanos por muchos años. Pero después, incluso la última liga cubana no fue con peloteros norteamericanos, la 1960. O sea, ningún pelotero de la isla había topado contra peloteros de grandes ligas en 17 años. Eso fue lo más grande que hubo, lo más importante que hubo en todos esos años. No fue después, hasta 1993, cuando el 1 de diciembre de 1993, el equipo Cuba, que lleva ya 100 partidos invictos consecutivos en estos eventos oficiales internacionales, de Cuba A, topó con los Senadores de San Juan, un partido único, repito, el 1 de diciembre de 1993, aquí lo hemos puesto, allá en Puerto Rico, en San Juan. Después fue los dos juegos contra los Orioles, en el Latino y aquí en Baltimore, en 1999, hasta que en el 2006 y a partir del 2006 eh, vinieron los clásicos mundiales. Y en todos estos eventos ha habido tope con peloteros de grandes ligas. De grandes ligas. Usted sabe, lo hemos hablado recientemente, lo tuve hace poquitos días con esa muy bonita conversación con Euclides Rojas. Un saludo para ti, mi hermano. Éxitos en Dominicana. Eh, Hablamos como hubo 30 años en que no aportamos ningún pelotero a grandes ligas, peloteros que hayan jugado pelota organizada en la isla. Solo Bárbaro Barbey, cuando se fue en 1980, que bueno, jugó con los Tigres de Detroit en 84 y 85. Fue campeón de la Serie Mundial. Que por cierto, Barbey estuvo en este tope. Ahora vamos a hablar de Barbey y también voy a poner un fragmento de lo que me dijo a mí cuando le hice las dos entrevistas hace ya casi 3 años, lo que me habló de sus vivencias de aquel tope. Y en efecto, ese tope, no sé por qué razón, muchos de ustedes me lo dirán ahora cuando chateemos, cuando te cambien conmigo, cuando comenten, a la vez que quiero que participe un amigo mío, un colega venezolano, que vivía en Venezuela en ese momento. No sé por qué a ese tope se le nombró eh, serie Chucho Ramos, no sé. Y se efectuaron 4 partidos, del 13 de octubre, o sea, del jueves 13 de octubre al domingo 16 de octubre. No hubo día de descanso, fueron 4 juegos consecutivos. La temporada de Grandes Ligas de ese año 1977, la temporada regular, se había acabado, había concluido el 30 de septiembre de 1977. O sea, 2 semanas después, 13 días después, se dio el tope. El equipo cubano, para que se fuera aclimatando y entrenando en
en el Estadio Universitario de Caracas. Llegó allí el 10 de octubre. Ya habían, desde el día 3 de octubre, habían elegido el equipo Cuba que iba a ir. Ahora voy a hablar de eso también. Y también habían elegido el equipo de Venezuela. ¿Por quiénes estaban integrados el equipo de Venezuela? Bueno, por peloteros provenientes de su muy buena liga de béisbol profesional, donde incluso históricamente jugaron muchos cubanos. Es que los cubanos somos los patriarcas de béisbol en el Caribe, incluido Venezuela. Ayudamos, fomentamos el béisbol en todos esos países y lo desarrollamos nosotros. Incluso en esa época todavía pichaban y jugaban algunos peloteros cubanos que cuando pasó lo que pasó en el 61 decidieron no regresar a Cuba, entonces jugaban en este país, en Estados Unidos, y jugaban en varios países y varias ligas invernales de varios países, entre esos Venezuela. Me vienen a la mente muchos, como Diego Seguí. Pero bueno, regresando al tope del 77. Se conformó el equipo de Venezuela y estaba integrado todo por profesionales, jugadores que estaban jugando, que jugaban en la liga profesional venezolana. También jugadores que jugaban en México, en las ligas mexicanas profesionales, y también peloteros que jugaban aquí en Estados Unidos en ligas menores, AA, clase A, triple A, y por supuesto los mejores, los que eran grandes ligas. Señores, Venezuela fue con lo mejor que tenía Venezuela en el mundo profesional en 1970. Yo no soy chauvinista, yo sí tengo que criticar a los cubanos y a los equipos cubanos, siempre los voy a criticar. Siempre he sabido, por ejemplo, el primer clásico mundial, que todos los equipos fueron mal preparados, excepto Japón y Cuba. Esas son realidades. Pero este equipo de Venezuela recién había terminado su temporada, o estaban en medio de la temporada. Y todos los más peloteros que no estaban jugando en Venezuela recién habían concluido sus respectivas ligas. Repito, hacía 13 días había terminado la temporada de la Grandes Ligas. Ah, que la motivación es otra. Ok. Tengo entendido que esta iniciativa no partió de Cuba necesariamente, no solamente. Y es que en ese periodo del 74, 75 al 77 hubo mucho acercamiento de Cuba con el béisbol profesional norteamericano con las Grandes Ligas. Y a eso no escapó este tope de Venezuela, que al fin fue lo que se pudo concretar, porque el famoso tope con la Yankees de Nueva York nunca se dio. ¿Quiénes integraban ya los nombres del equipo de Venezuela? El catcher titular, que para muchos, bueno, es el primer gran catcher que ha tenido Venezuela en su béisbol y en el béisbol de Grandes Ligas. Fue el primer catcher venezolano regular en las Grandes Ligas. Jugó 13 temporadas de Grandes Ligas. Baudilio Díaz, Bo Díaz, como le decían. Una historia tremenda, jugó en varios equipos. En ese momento jugaba con el Boston. Creo que había jugado su primera temporada ya. Sí, con el Boston. Tremendo catcher, defensivamente y muy buen bate, muy inteligente, un gran brazo y tiraba muy bien. Y era uno de los símbolos pujantes, jóvenes, y la vida lo demostró, del béisbol profesional venezolano. Lamentablemente fallecido un año después de haber dejado de jugar en Grandes Ligas. Él estaba tratando de regresar a sus 37 años. Ese año había regresado a jugar en la liga profesional venezolana con los Leones de Caracas y se mató a fines del año 90 en un accidente doméstico, increíblemente, en el techo de su casa, arreglando un plato esto de antena de dish. Y se cayó, resbaló y se dio en la cabeza y en el cuello, que la base lo aplastó y bueno, murió instantáneamente. Una gran pérdida. ¿Quiénes más integraban a ese equipo? Bueno, la gran figura era David Concepción. Ustedes saben quién es David Concepción. 19 años de Grandes Ligas, una historia tremenda. Incluso hay quien considera que debe ser Hall of Fame. Él es Hall of Fame de Cincinnati, de los Rex, de Machine. En ese momento ya había estado en 2 juegos de estrella, había ganado 2 series mundiales, había ganado bate de plata, en fin. Había ganado 2 guantes de oro, había estado en 3 juegos de estrella ya. Llevaba 8 años en Grandes Ligas, era la figura grande del mundo. Incluso para poder jugar tuvo que sacarse un seguro. Habría que ver cuánto dinero eso es ahora.
de 4 millones de bolívares. Octubre de 77. Otra gran figura que estaba ahí, que era Grandes Ligas también, Antonio Tony Armas, dio más de 200 jorrones en Grandes Ligas. En una época que no era tan viva la pelota como es ahora. Y era regular a Grandes Ligas. Tanto Tony Armas como Oswaldo Olivares, que te voy a hablar ahora, habían jugado contra Cuba en el Mundial Juvenil de 70 y en el 71. Oswaldo Olivares jugaba en Liga Menor aquí, era el típico primer bate, había sido líder en clase A en hit, en bateo, en bases robadas, en triples. Era el Wilfredo Sánchez del momento de los venezolanos. ¿Quién se me escapa? Manuel Sarmiento, gran pitcher, el mejor de staff venezolano en ese momento. Había varias grandes ligas del staff venezolano y en el equipo general. Pero Sarmiento era la figura, en ese momento jugaba con el Cincinnati igual, era relevista. A partir de ese momento incluso se estrenó contra el equipo Cuba, se estrenó como abridor, echó con error de abridor. Y después pichó también con los Piratas de Pittsburgh. Su carrera se fue joven de béisbol por una lesión, lamentablemente a principios de los 80. Pero era el caballete, la gran figura. Habían otros lanzadores, estaban Luis Lunar, que contra Cuba incluso se le midió velocidad de 96 millas. Estaba Luis Peñalver, veterano de 37 años, que era un caballo. Ahora voy a hablar de cada partido, lo que pasó a grosso modo, voy a hacer un resumen. ¿Quién más? Estaba la primera base, Gonzalo Márquez. Era Grandes Ligas también. Había varias Grandes Ligas, de Boston, de Oakland, de los Dodgers, de Los Ángeles. Cincinnati ya dije ya. Estaba Víctor Colina. César Tobar, de los peloteros más grandes que había dado Venezuela hasta ese momento. Justo hasta el año antes, había jugado en Grandes Ligas. Tremendo utility. Jugaba los files, jugaba el infield, tercera, segunda. Un caballo, tremendo pelotero, mucha pimienta. Experto en coger pelotazos. A Cuba le cogían ese tope de tres bolazos y era que lo buscaba. Tremendo bateador. César Tobar. Estaba viendo pasar sus mejores años, pero estaba muy bien todavía. Bueno, después de eso jugó 8 años más como profesional. Cuidado, no estaba muerto. Lo que pasa es que en ese momento las Grandes Ligas eran las Grandes Ligas y eran menos equipos que ahora. Y jugó hasta los 36 años en Grandes Ligas, en ese momento tenía 37. Había jugado 18 años en la Liga Profesional Venezolana, jugó 26 en total y jugó 12 años en Grandes Ligas. Un personaje. Un peloterazo y fue de los que mejor lució ahí. Estaba Salazar, que fue el único que le dio jonrón a Cuba, ¿cierto? ¿Quién más? Gustavo Espósito. Pitchers, estaba Waldo Heredia. Pablo Torralba, también era Grandes Ligas. La primera base, Leonel Carrié, si lo pronuncio bien el nombre. Estaba Félix Rodríguez, que fugió más bien como bateador designado, que también voy a hablar de por qué se jugó con bateador designado y con qué bate se jugó. El manager era Graciano Ravelo, una persona con 20 años de experiencia en el juego profesional. Uno de los files, Wale Phil y Ray Phil, era Luis Monasterio. Ese Luis Monasterio le cogió, por cierto, tremendo fildeo, le hizo a Cheito Rodríguez, un batazo contra la cerca entre Les Vicente, a uno de los juegos. A Cheito le cogieron 3 palos pegados a la cerca y uno fue contra la cerca, que era sido un doble. Luis Luna ya lo dije ya. Otro que se llamaba Elías. Estaba Luis M. Sánchez, pitcher también. Pablo Torralba era zurdo. Otro pitcher zurdo era José Calderas, que lució bien contra Cuba. Creo que no se me escapa nada. Dato curioso de ese tope por Venezuela. Hasta el día antes se anunció incluso para el primer line-up regular que iba a jugar Pete Rose, compañero de equipo por mucho tiempo de David Concepción. No Hall of Fame por lo que sabemos. El rey de los hits en esta pelota. Vamos. Pete Rose. Tengo que averiguar por qué finalmente no jugó. Si fue por cubano quiso. ¿Qué pasó ahí? Lo habían anunciado, repito, en el line-up abridor. ¿Ok?
en tercera base. Pero bueno, el equipo Cuba. El equipo Cuba estaban integrados receptores Lázaro Pérez y Pedro Medina. Pedro Medina fue regular ese año por primera vez en el equipo nacional. Primeras bases eran Agustín Marchetti y Antonio Muñoz. Claro, caballo. Y es que ya esa es la época dorada del equipo Cuba de este periodo de series nacionales. Las segundas bases eran Alfonso Uchiola y Rey Vicente Anglada. Los torpederos eran Rodolfo Puente y Pedro Jova. La tercera base era Pedro José Cheito Rodríguez. Los files cubanos eran Wilfredo Sánchez y su increíble hermano Fernando Sánchez. Bárbaro Barbey y Sandalio Hernández. Lanzadores. Tengo que apelando la memoria y por provincia. Jesús Guerra, Rogelio García y el debutante, el novato, pitcher zurdo, Félix Pino. Ah, y Juan Carlos Oliva, que fue clave ahí, porque mejor pichó detrás de Braudilio Vinin. Bueno, Braudilio Vinin, el meteoro de la malla, cuarto lanzador. Omar Carrero y Lázaro Santana. A ver, se me queda alguien. Vinen, Carrero, Santana, Félix Pino, Juan Carlos Oliva, Jesús Guerra y Rogelio García. 7 pitches. Habían dejado fuera a Julio Romero y habían cambiado en el equipo porque ellos habían terminado un tope contra profesionales mexicanos, aunque no era Grandes Ligas. Los mexicanos habían jugado 5 juegos, habían pasado por Cuba unos días, estaban entrenando y ahí hicieron el cambio que sustituyeron solamente hicieron 2 cambios. Sustituyeron a Oscarito Romero, saludos para ti, mi hermano, por Juan Carlos Oliva. Gaspar León aquí nos contó cómo lo eliminaron por llevar a Lázaro Santana cuando era el mejor pitcher que estaba ahí, Gaspar León. Y Julio Romero tampoco hizo el grado. Por la parte ofensiva y de posiciones, se quedó fuera del equipo el tercer bate del equipo Cuba, Armando Capiró López, que días antes, en esos topes de confrontación de la preselección, Julio Romero le había dado un bolazo en el pómulo izquierdo y lo había dejado en malas condiciones, no podía viajar así. No podía. Por Armando Capiró jugó regular Bárbaro Barbey. Bárbaro Barbey en esa época era el cuarto jardinero del equipo. Al salir Capiró de circulación, Bárbaro Barbey, que era utilista, jugaba los 3 files, jugaba la tercera, jugaba la primera, asumió el rol de regular por Armando Capiró, aunque no fue tercer bate. La función de tercer bate fue ocupada. Único año, quiero hacer esa salvedad, eso no habla nada más de Fernando, pero el único año que Fernando Sánchez fue tercer bate en el equipo nacional fue en 1970. En ese tope contra Venezuela, después jugaron un juego contra el equipo nacional de Venezuela Amateur, después jugaron 3 juegos en Panamá contra el equipo de Panamá, después tuvieron un tope en La Habana, en Puerto Rico, y después jugaron la llamada Serie de la Dignidad, que de esa serie voy a hablar un día. En todas ellas estuvo Fernando Sánchez de tercer bate. Pero antes y después de eso siempre estuvo entre el quinto y el octavo bate. Y mayormente fue el sexto palillo de ese equipo que estaba, ya, ese equipo a partir del 77 ya era un tren. Y Capiró quedó afuera y Gabel jugó por Capiró de regular. ¿Y quién ocupó entonces la plaza de Capiró en el equipo? Sandalio Hernández, que estaba en el Cuba B y bueno, era parte de la preselección. Pero incluso Sandalio Hernández no era el que iba a viajar. El que iba a viajar era que iba a hacer su debut en el equipo nacional grande de Cuba. El que iba a viajar era Luis Giraldo Casanova. Pero enfermó de paperas y no hizo el grado. Entonces Sandalio Hernández sustituyó a su vez a Luis Giraldo Casanova. Y bueno, y vino el primer partido. Por cierto, los 4 partidos se televisaron. En Cuba eso no se conserva. Hice hace muchos años ya, más de 10 años, intentos en Venezuela, con uno de los canales de Venezuela, que no era público cuando aquello, era privado, pero me contaron que en fecha reciente, en esta época del chavismo, borraron todo eso. Pero estoy con otra gestión ahí que vamos a ver si se puede conseguir, se imaginan. Se pueden conseguir esos 4 juegos. Fueron televisados. Y bueno, ese jueves 13 de octubre se dio el partido. ¿Quién abrió por Cuba?
el pitcher número uno, que en ese momento sí era ya el pitcher número uno indiscutido. Y considero que su etapa más dorada, su super prime, fue precisamente de 1977 a 1980. ¿De quién estoy hablando? De Vallillo, de Meteoro de la Maya, de don Braudilio Vinay. Fue el abridor. ¿Y qué pasó? Que Cuba ganó. Por cierto, se pactó jugar combate de madera, ambos equipos. Quiero recordar, bueno, en el béisbol profesional siempre se jugó combate de madera, no se sabe. Pero en el equipo Cuba se empezó a usar el bate de aluminio desde el Mundial de Colombia en 1976, que lo estableció la AIBA en aquel momento. Y en series nacionales y selectivas se empezó a usar precisamente unos meses antes de este tope. O sea, en la selectiva de 1977 se instauró, se empezó a usar el bate de aluminio en Cuba. Y en esa misma selectiva se instauró el bateador designado. Entonces, para este tope, se pactó que ambos equipos utilizaran bateador designado. Por Venezuela fue Félix Rodríguez ahí siempre. Fue Félix Rodríguez, por cierto, el regular. Y por Cuba, a última hora, se decidieron por Antonio Muñoz, cuando él iba a ser al revés. Boje anunció el día antes que Muñoz iba a jugar la primera base y Agustín Marchetti bateador designado. Pienso que Muñoz debió ser la primera base. Ya Muñoz estaba mejor, tanto al bate como a la defensa, que Marchetti en ese momento. Aunque Marchetti era regular, puede ser regular, claro que sí. Pero como bateador designado, como ocurrió a partir de 78. Pero bueno, eso nacía Mella. Y bate de madera. Ese estadio universitario de Caracas, estadio circular, es un estadio de largas dimensiones. Por la raya, no sé si se mantiene igual, por los extremos, por la varilla, mide 347 contra los habituales 325 de Cuba. O sea, 22 pies más. Más bate de madera y no bate de aluminio. Fíjate que se dieron solamente 4 jonrones en el top. Y uno de ellos dentro del terreno, por cierto. O sea, ahí hubo picheo, pero aparte no era la bola viva de ahora, ni eran los bates de madera de ahora. ¿Okay? Y nada, y cubano, 6-1. Braudilio Vinay, ya ustedes saben, ¿no? Pichó juego completo. Le propinó 11 ponches a los venezolanos, 2 ponches a David Concepción. David Concepción jugó 3 partidos como cuarto bate y uno como tercer bate. Ahí los que mejor lucieron por ellos fueron, en general, fueron Félix Rodríguez, Salazar, Olivares, Hilero de ellos, primer bate de ellos, César Tobán, más que nadie, es un menso. Pero el resto del equipo, Baudilio no lo hizo mal, Baudilio Díaz, Abate no lo hizo mal, pero el resto del equipo fue dominado por el pichero cubano, sobre todo por Baudilio Díaz. Cuba presentó una alineación de lujo. Pusieron a Wilfredo Sánchez, que pienso que siempre debió haber sido más left field que right field, y Tapiro haber sido más right field que left field. Eso los entendidos decidieron así, creo que están mal, duró mal. Pero no, left field, excepto un juego que Puente fue segundo bate. El left field fue Wilfredo Sánchez. Segunda base, segundo bate, mi amigo Alfonso Urquiola. Tercer bate, center field, Fernando Sánchez. Cuarto bate, primera base, Agustín Marchetti. Pienso que Marchetti ya no tenía que ser el cuarto bate en ese equipo, que tenía que haber sido ya, pero José Cheito Rodríguez. Ya era el momento de ser el cuarto bate, lo hicieron meses después. Pero ya hacía ratico que él era el cuarto bate natural de ese equipo. Pero bueno, quinto bate, Cheito, tercera base. Sexto bate, el amigo Bárbaro Barbey en el right field. Séptimo bate, Antonio Muñoz, bateador designado. Por cierto, en esos años 77 y 78 se hicieron hasta encuestas en la prensa cubana a ver quién podía ser el tercer bate del equipo Cuba entre Armando Capiró, Fernando Sánchez y Antonio Muñoz. Y Muñoz era séptimo bate en ese equipo. Octavo bate, Pedro Medina, octavo bate. Y noveno bate, Rodolfo Puente. Cuba lució muy bien al bate, Cuba lució muy bien a la defensa en ese juego y en todos los partidos. Por eso a veces me lamento tanto que no haya habido Clásico Mundial desde 1976 en vez de 2006. Que no hubiera habido un Orioles de Baltimore, no en el 99, sino desde el 79.
Y los Senadores de San Juan, el equipo que era muy bueno de 93, pero un poquito antes era mejor equipo todavía, a mi juicio. Los equipos de Cuba fueron de mayor calidad, a mi juicio, hasta 1989, en mi opinión. Eso es otro debate. Vienen, bueno, metió 11 ponches, solamente 5 hits, le dio 2 ponches a Tony Armas, cada cuarto bate ese día, y David Concepción, tercer bate, le metió 2 ponches a David Concepción. Se recuerda que en el primer inning, David Concepción le metió un hit le dio hit a Braulio Venén para su mano. Concepción no luchó bien ni a la defensa ni al bateo. Batió solamente para 200 de averaje, no empujó carrera, hizo 3 errores. Un tipo que era guante de oro, pero bueno. Un tipo que en 600 veces al bate ese año se había ponchado solamente en 50 ocasiones. También seguramente no se entregó como se podía entregar él, pero esa es la verdad. Y viene le dio 2 ponches ese día. Porque hit se le dio con recta. Y entonces después Vinen se lo comió hablando literalmente con la slider. O sea, posiblemente la mejor slider que ha habido en Serie Nacional. Los otros ya hablaba con Euclid de eso, de las sliders de Vinen, de Valle y de gente. Cuba le cayó arriba a Luis Peñalver, veterano, quien estaba en muy buena forma deportiva, pero que va, Cuba fue arriba. También picharon Luis Lunar, fue primer relevista, uno de sus 2 ases, sus 2 o 3 ases, y terminó pichando por ellos Manuel Sarmiento. Otro pitcher que no había mencionado yo, Elías Lugo, también pichó Elías Lugo. O sea, Venezuela empleó a 4 lanzadores. Que por cierto, tengo los scores y las reseñas de todos los partidos. Aquí se los pondré en este video, las fotos que tengo, los reportes de prensa, todo lo que tengo, te los voy a poner aquí a su disposición. Y aquí hay unas imágenes de video que no son de 77. A ver, que no son del tope, pero sí son de 1977. Ya les dije que no hay imágenes de tope conservadas hasta ahora por mí. Entonces, para el segundo partido, 14 de octubre de 1977, por Cuba abrió Rogelio García. Mi pitcher, el Ciclón de Ovas. Que por cierto, era su 4º juego lanzado con el equipo nacional. Había empezado en el equipo Cuba en 76, pero iba a ser su 4º juego lanzado con el equipo nacional. El Ciclón de Ovas. En Venezuela, bueno, impresionaron mucho Raudilio Vinén, impresionaron mucho Juan Carlos Oliva, Lázaro Santana, y la velocidad de Rogelio García impresionó. Y todavía estaba un poquito verdecito. Por Cuba pichó Rogelio García, fue el abridor. Fue relevado por Lázaro Santana. Oye, que Santana era abridor y relevista. En ese momento Lázaro Santana, por cierto, era el líder en juegos ganados en series nacionales. Ahora vienen todavía. El veterano, ya era veterano ya. Y cerró el juego Omar Carrero. El marcador quedó 6-4. Juego más cerrado, mejor partido. 6-4. Por Venezuela abrió, que perdió también el juego, por cierto, Ubaldo Heredia. Creo que ya lo mencioné dentro del equipo, ¿no? Se me puede escapar alguno, estoy hablando nada. Y lo relevaron Luis M. Sánchez, no sé si se llama Luis Manuel, tengo que chequearlo bien. Y el sur de José Caldera, que fue el que mejor lo hizo ese día. De ese juego se recuerda, él no se acuerda casi nada me ha dicho, pero bueno, un tirazo que hizo Bárbaro Barbey en la tercera entrada, que fue clave en el juego, y que Medina estuvo muy bien en la jugada. Tengo una foto más de televisión, que registra esa jugada en home con Medina. César Tobar metió largo triple por el right, cuando estaba jugando Barbey, right center, y dobló todo el tiempo, quiso hacer los jorrones de su terreno, y cuando Barbey tiró a home, bueno, sacó agua. O sea, no se extrañó a Capirón ni en eso tampoco. Sacó agua a César Tobar. Esa jugada fue decisiva en el partido. Un partido cerrado, pero no se da cuenta. Esa jugada cambió la decoración de futura del juego. Se evitó un rally, se evitó esa carrera. En fin. Así las cosas para el tercer partido, el sábado 15 de octubre de 1977. Era un juego, vamos a decir,
de vida y muerte para los venezolanos, las estrellas profesionales venezolanas, se llamaba el equipo. Porque si pendía ya, Cuba ganaba la serie, por lo menos 3-1. Pero si ganaban, se podía dar la eventualidad de un empate, 2-2 para faltaría el cuarto juego. No sé por qué no jugaron 5 juegos como contra México, pero bueno, a lo quisieron tal vez hasta preservar un empate. Los pronósticos eran a favor de Venezuela, por parte de todo el mundo. Hasta la prensa cubana se callaba un poquito, pero tengo todos los recortes, que lo puedo decir. Pero para ese tercer partido, Manuel Sarmiento, pitcher número 1, hizo su debut, como vamos a decir, como abridor. Él había prometido antes del tope que le iba a ganar un juego y que iba a empezar a fugir como abridor. Y lo cumplió, porque si bien no es menos cierto que el primer juego no lo ganó, tampoco lo perdió, en el que estuvo como relevo. El juego terminó 7-5 a favor de los morochos de los venezolanos. Ganó Manuel Sarmiento, que fue el abridor, y fue relevado por el también entonces estelar Pablo Torrealba. Por Cuba volvió a pichar a Omar Carrero, en este caso como abridor, y Jesús Guerra. No le hicieron más, pero bueno, perdieron. Cuba dio un hit más que Venezuela, 11 hits contra 10 los venezolanos, pero los venezolanos ligaron más, batearon con más oportunidades. Entonces, en ese partido, fue el partido de los jonrones. El primer jonrón del juego se lo dio Alfonso Urquiola por el left field a Manuel Sarmiento con un envase. O sea, todo carrera. El segundo jonrón de partido fue el decisivo de partido, de juego. Fue de Salazar, jonrón de 3 carreras. Que ya fue clave, porque, ¿sabes? Y el otro partido fue de Cheito, a fin coronó, porque después que habían cogido un batazo contra la cerca, 2 más pegados a los muros, aquí se la aló por el left field a Manuel Sarmiento y puso, por cierto, puso a Cuba en el juego. Pero al final nos quedamos cortos y Cuba perdió. Y así las cosas, venía el juego el domingo, con la esperanza de Venezuela de empatar la serie 2-2 y terminar el dual meet con más honra, digamos. Pero Vinen se cargó a que no. Vinen no, Juan Carlos Oliva y Vinen. Pero antes de seguir con el cuarto partido y ya, el último de la serie, volviendo a hablar del amigo Garbey, en ese juego, o sea, en ese segundo juego que Cuba gana, y que fue clave el tirazo que hizo a Jón para sacar a César Tobar, queriendo ser un batazo que fue triple, queriendo hacer los jonrones dentro del terreno. Él sí también dio jonrones dentro del terreno. Tronco batazo que dio por el left center, fue clave en el partido, y es uno de los 3 jonrones que dio Cuba. O sea, Cuba dio 3 jonrones, pero 2 solamente se llevó a cerca, 1 dentro del terreno. Y fue Álvaro Garbey. Que nosotros ahí con Cachirulo Adame y eso, estábamos hablando de que en una ocasión Álvaro Garbey se tiró en segunda, y David Concepción le dijo, ten cuidado que tú vas a 7 pesos, y yo, en aquel momento, bueno, imagínate, era el mejor shortstop que había en Grandes Ligas, y la mejor combinación que había en Grandes Ligas era de él con Joe Morgan. Que por cierto, cuando vio que iba a jugar, dijo que no tenía mucho que enviarle a Joe Morgan, y que como Joe Morgan no habían otros en Grandes Ligas. Y también está la famosa anécdota de que cuando vio a Pedro Jova jugando, David Concepción le dijo al viejo, oye, pon más al negrito ese. Y cuando vieron a Jova y a Anglada, pero oye, pon a los segundos, quita los primeros y pon a los segundos. Y los primeros acabaron porque Puente se gastó, bueno, Puente batió sobre 400, fue líder en empujada, no hizo errores, hizo maravillas ahí, unos partidos tremendos. Y Urquiola hasta jugó enfermo los últimos 2 partidos. Ahora va a hablar del último partido de Alfonso, como lo contó aquí en cámara. Tiene un pequeño error nada más, pero es cierto lo que cuenta. Pues sí, había dado jorrón. Entonces, para este partido, abrió por Cuba el también debutante en el equipo Cuba A, creo que era debutante, sí. El hermano Antonio Oliva, Juan Carlos Oliva. Y pichó un partidazo. Y cuando se puso en situación difícil de juego, metió el brazo y ganó su partido. No lo ganó Vinen como relevo, ahora que recuerdo.
Porque en el octavo inning vienen con un hombre en primera y tercera, vino de relevo por Juan Carlos Oliva, ya estaba cansado, había pichado con el juego muy cerrado, muy cerrado. Hay que decir que por Venezuela pichó Luis Lunar y pichó un juegazo Luis Lunar. Bueno, Luis Lunar estuvo 11 innings sin permitirle hits a los cubanos. 4 innings en el primer juego que había pichado contra Cuba de relevista y 7 en este inning. No fue hasta el séptimo inning que vino Fernando Sánchez, el increíble, a tercera varilla, y le metió hit. Y ahí empezó el pequeño festival de los cubanos y sacaron de voz a Luis Lunar y Cuba ganó el partido. Este fue el juego donde a Luis Lunar le marcaron hasta 96 millas por hora en el año 70. Eh, por cierto, Fernando Sánchez hizo un tremendo fildeo en el centerfield en el noveno inning a Baudilio Díaz. A Baudilio Díaz. Y que fue el que selló el juego en ese noveno inning. Pero en esa octava entrada que vino bien de relevo, venían tercero y cuarto bate a batear. Félix Rodríguez, Signado y David Concepción Chorret. Y Vinil le dio ponche a los dos. 3 ponches le recetó a, a David Concepción en la serie. Y todos a base slider. Él decidió, y lo dijo, lo ha dicho, que decidió no tirarle más recta supersónica a David Concepción, que sacaba bate muy rápido. Se lo comió con las sliders. Lo ponchó con 2 hombres base. Y ahí perdieron el juego y el tope. Los venezolanos, porque hubieran empatado el tope. Se fue la echada combinada. Juan Carlos Oliva, repito, pichó un juegazo. Y Cuba se fue arriba en la serie. Cuba batió en ese octavo inning. Ya, se inclinó en el séptimo, octavo inning. Cuba batió muy bien. Y ya, Cuba ganó su partido 4-0. Fue la echada a 2 manos de 4-0. Vinén, el héroe no solamente, o no tanto del partido, porque fue un triunfo colectivo, sino de la serie también, en general. Ganó 2 juegos. Ganó 2 juegos y no perdió. Fue la figura grande del equipo y del picheo cubano. Al bate se destacaron, bueno, Fernando Sánchez bateó de 400, 437 Rodolfo Puente, 444 su hermano Wilfredo Sánchez, fue campeón bate de la serie. Puente fue líder en empujada con 5. Cuba batió para 271, Venezuela para 209 con 27 hits, Cuba dio 36 hits. Venezuela hizo 6 errores, Cuba hizo 3 errores. O sea, Cuba lució mucho mejor. Benín pichó para 0,38. Tremendo, tremendo. Que por cierto, en ese juego final, en el octavo inning, vino Fosu Urquiola, estaba con fiebre de juego anterior, había jugado juego anterior, pero en este lo habían sentado, habían puesto a Rey Vicente Anglada de noveno bate y segunda base, pues se pusieron a Puente de segundo, y trajeron a Urquiola con 38 de fiebre, y dio línea sólida a right field, no fue triple, pero fue hit, impulsor de carrera. Pues por aquel lado en el partido, que él ha contado aquí que si le hacen eso, él vaya, mata al manager. ¿Cómo es que lo van a traer te van a traer a ti, a un emergente por ti, que es el rival tuyo de la posición, y el hombre enfermo? Pero bueno, por otra parte, habla de la grandeza de Afonso Urquiola. Cuba anotó 21 carreras, Venezuela 12, ya hablé de los hits, ya hablé de la defensa. En el picheo, repito, la gran figura fue Braulio Vinén. Los giseros, en 10, casi 11, 10 innings y 2 tercios de actuación, dio 2 bases por bola, los 13 ponches, y solo cometió 5 hits. Repito, por ello se destacó mucho Luis Lunar. El mejor lanzador por ello fue Manuel Sarmiento. Permitió 10 hits, es verdad, y 8 ponches. Permitió 4 carreras, pero 3 de ellas limpias, un promedio de carreras limpias de 3,00, y fue el único que ganó un juego. O sea, y él lo hizo bien. Sarmiento lo hizo bien como lo hizo bien Lunar. Y la serie fue algo muy bonito. Yo estoy loco por ver imágenes de esa serie, no solamente todas las fotos que tengo, sino y los recuerdos que he atesorado, que las personas mejores que me han contado, lo que me ha dicho Pedro Jova, Alfonso Urquiola, Pedro Sechedito Rodríguez, Ángel Muñoz, Pedro Medina, Bárbaro Barbey, todo lo que me han contado, todos esos grandes estelares, más los recortes que tengo, las estadísticas, los workhorse, lo que me ha dicho mi amigo Nelson Martínez, que así se llama, venezolano, amigo mío, el colega, pero también, por cierto, he revisado también prensa venezolana. Pero caramba, estoy loco por ver esos juegos. Vamos a ver, ojalá así sea.
Solo les pido, que casi nunca lo hago, suscríbanse al canal, comenten, compartan, aporten temas, aporten ideas. Es importante que me aporten temas y me aporten ideas. Compartan también. Y nada, seguiremos con los programas hablando de deporte. Quiero hacer varios top 10 de varias posiciones. Quiero hacer varios programas. Quiero también hacer otras entrevistas. Vienen en camino, no puedo anunciar a veces, porque hay que esperar que se den. A veces es complicado. Y para este programa del Tope Cuba Profesionales de Venezuela 1977, que por cierto, nunca antes ni después Cuba se enfrentó a profesionales mexicanos y venezolanos de mayor nivel que hubo varios topes en los 70 y en los 80. Recuerdo otro muy bueno en el 88 en Venezuela, pero ya no era contra Grandes Ligas. Y nada, los quiero. Cuídense. Ahora lo voy a dar con imágenes, fotos y con fragmentos de lo que me han dicho algunos de los grandes del béisbol cubano que estuvieron en ese top. Espero que les haya gustado. Un abrazo. Bendiciones. Viva Cuba. Que viva el béisbol. Quiero. Cuando vimos el impacto ese, ¿no? De topar con los equipos profesionales por primera vez en la vida, bueno, yo dije, bueno, vamos a ver, vamos a medir la velocidad, vamos a medir el tiempo, a ver, arrancamos para allá. Y Sergio me dio la confianza, me dio la bola. Pero el problema es que había mucha gente arriba de ti, porque todo el mundo de lancha de los equipos profesionales, los mismos entrenadores desesperados, medio nerviosos, y pillar, yo les decía, no, quieto, yo no sé lo que voy a hacer, me cogí, me senté para allá, lejos para allá, y pensando lo que voy a hacer. Trabajé en el primer inning, para aquí para allá, mi posesión era el tercer bate. Me dio líneas de tercera sección, porque era el atleta renombrado allí, aparte que había unos cuantos estrellas ahí. Y digo, ya. Saqué mi 3 outs, aquí para allá, vine de nuevo, otro 3 outs, después viene concesión de nuevo. Pero el problema es que yo tenía una maestría inmensa, y luego hacer el mismo movimiento, para que él piense que es una recta. Yo tenía el aire mío que era un cuchillo. Y luego, efectivamente, y le tiro del aire aquel, y yo dice, ay, me lo comí, y le pasó así. Le digo, ahora caduco, le metí ponchado. Y después cuando volvió de nuevo con hombre en base, pues era ponchado de nuevo. Y después cuando vino de nuevo, era ponchado de nuevo. Oye, ¿la tiene cogida conmigo? Y yo, no, si tú eres la estrella todo el mundo quiere comérselo. Mira, el peso me cae a mí encima, porque yo era el pelotero con más jerarquía en las Grandes Ligas. Y ponchar a David Concepción es ponchar ¿cómo te decirte ahorita? A Alex Rodríguez, ¿verdad? En aquel tiempo. Pero también estaba Antonio Armas y estaba Marcano Trillo, y ellos también se poncharon. Vinay se dedicó a picharme difícil, a mí me ponchó 2 veces o 3 veces. Y en realidad que estaba incómodo ese día, tenía ese lanzamiento de por aquí, por el lado del brazo difícil, que yo no, aparte de que nunca lo había visto, ¿verdad? Se le hace incómodo a uno cuando uno va a ver un pitcher por primera vez que no ha visto nunca. Así que los lanzamientos, en realidad, te voy a decir, yo no los vi ninguno. Excelente pitcher, nos ganaron, pero fue una serie muy buena, una serie donde pudimos conocer la calidad de peloteros que tenía Cuba en ese momento. ¿Qué recuerdas de aquel tope con Venezuela?
Bueno, aquel toque con Venezuela fue muy interesante aquello, tú sabes, pues tuvimos la oportunidad de ver, es decir, de medir la calidad de nosotros contra el béisbol profesional. Es decir, porque cuando jugamos en México, en la serie que jugamos contra México, es decir, sacaron una selección de México, pero no era una selección bastante fuerte. Ahí estaba el señor Héctor Espino, pero Héctor Espino no jugó. Es decir, salió de emergente una vez nada más y no jugó. Es decir, que fue una selección mediocre. Pero cuando llegamos a Venezuela, allí sí nos encontramos con un equipo fuerte. Es decir, ahí estaba Concepción, estaba Luis Salazar, estaba Raúl Tobar, estaba César Tobar, estaba Baudilio Díaz, estaba Tony Armas, estaban muchos peloteros de Grandes Ligas. Manuel Sarmiento. Manuel Sarmiento, Luis Lunar, que fue el único pitcher que nos ganó. Luis Lunar, y ahí pues, tú sabes, pudimos medir la calidad del béisbol cubano con el béisbol que se jugaba aquí en profesional afuera. Y sinceramente hubo un momentico que estábamos sentados en el dogado. A lo mejor no se acuerda de eso, pero yo sí le pregunté a Anglada. Es decir, cuando en el segundo juego, en el segundo juego que jugamos, que ganamos, que estábamos ganando, y yo le dije a Anglada, yo creo que nosotros estamos a la par del equipo del béisbol de los Estados Unidos. Y Anglada me dijo, sí, yo creo que sí. Y eso fue una cosa que, tú sabes, que siempre mantuvo en mente. Es decir, que estábamos a la par, teníamos la calidad. Es decir, desconocíamos el béisbol profesional. Les decía que era un béisbol profesional y nosotros creíamos que era un béisbol del otro mundo. Pero no, era el mismo béisbol que jugábamos nosotros. Y nosotros podíamos jugar con la misma calidad o mejor que ellos en aquel tiempo. Y sinceramente ese fue uno de los momentos que más se me quedó grabado a mí. Aparte de haber jugado contra David Concepción y Baudilio Díaz, tú sabes, tener esa experiencia fue una experiencia muy bonita y muy fructífera para mí, haber jugado con ese equipo. Actualmente todavía mantengo muy buena amistad con el rey David Concepción, puesto que yo he trabajado cuatro años seguidos con el equipo de los Tigres de Aragua en Venezuela, y Concepción es de ahí y pertenecía a la directiva de ese equipo, y siempre nos hablamos y nos saludamos, y yo iba a su casa y es una tremenda persona a quien le tengo mucho afecto y respeto, y todavía, tú sabes, hablamos de vez en cuando, hablamos de esos juegos, de las veces que nos enfrentamos allá. Se acuerda de Vinén, que decía que Vinén tenía un buen slide, y tú sabes, de algunos de los peloteros de nosotros me decía que yo corría mucho. En aquel tiempo yo dije, es decir, dio un jonrón dentro del cuadro en el estadio universitario. Y me dijo, oye, negrito, tú vuelas. Pero bueno, voy a volar más si me regalan los zapatos rojos esos de Cincinnati, y me los regaló. ¿Ah? ¿Qué te regaló? Me regaló dos Spikes rojos del equipo de Cincinnati. Y con esos Spikes jugué la última serie nacional en Cuba. Oh. Ajá. Spikes rojos. Una anécdota, tú sabes, muy bonita de David. Todavía se acuerda. Siempre me dijo, tú fuiste negrito que yo le regalé los Spikes. Ese mismo fui yo. Y ahora mírame aquí contigo, fumando tabaco y hablando basura contigo. El primer encuentro realmente de estos equipos Cuba después del triunfo de la revolución contra profesionales de grandes ligas no fue el Clásico Mundial, no fue los senadores de San Juan, fue el Cuba-Venezuela de 1977. Ese que Cuba ganó 3 y perdió uno solo. Sí, sí. Uno de los dos mejores bateadores
Sí, Bate de ese equipo Cuba. sí, y ahí, ese equipo de Venezuela era un búnker. Braudilio Rodríguez, queche grande liga. Tony de Armas, cuarto bate del loco. Tony Armas. Remigio Hermoso, segunda base de Minnesota. David Concepción, mejor short de Grandes Ligas. Luis Salazar, tercera. Oye, era un equipo. El pitcher de los Piratas. Sarmiento, el relevo europeo, se le dijo un Ron John en el universitario. Manuel En el Sarmiento. estadio universitario. En Venezuela jugué, me puso a jugar en Venezuela cuando Cuba jugó con los profesionales aquellos. En el 77. Que estaba Concepción y eso. Y sí, tú jugaste ahí en algún sí, momento. me puso unos juegos y Concepción llegó y le digo, hey, ¿por qué tú tienes sentado? No. Puente empezó jugando, entonces después me puso a jugar a mí unos juegos un juego que me puso a jugar y le preguntó a Sergio cuando terminó el juego, ¿por qué tú tienes sentado, negrito? ¿Por qué tú tienes sentado? Y dice, no, porque tengo a Puente, y me dijo, ese negro tiene que ir a ponlo. Y entonces me iba dando chance, además, ese año me regaló un guante rojo, Sergio, me regaló un guante rojo, me dijo, para que juegue con este guante, lo que me habían regalado en Venezuela.